emérito de pediatría. Es parte de la División de Medicina Neonatal y Perinatal del Hospital del Niño de Medicina en Michigan. Es editor en jefe de los seminarios de medicina fetal y neonatal. ¿Sí? Cuenta con varios reconocimientos y pertenece a sociedades de Europa, ¿sí? De Estados Unidos y de varias partes del mundo, ¿sí? Es consultor en varias partes del gobierno y ha desempeñado como presidente del Comité de Responsabilidad Médica. Quiero darle la bienvenida al doctor Stephen Dunn y sus 10 mandamientos. Hi, Dr. Stephen Dunn. Welcome. Thank you. It's a pleasure to be that we are ready to hear what is the 10, see? What is the 10 that I have for ventilation? Can you hear me, doctor? Yes, are we ready to start? Yeah, are you ready, please? Thank you very much for the invitation. Muchas gracias por la invitación. And I'd like to say good evening to all of my good friends in the Me neonatal gustaría community decir muy in buenas Mexico. tardes a todos mis compañeros de neonatología en México. I have been to your country on many occasions. He estado en And su país I en have muchas always had a ocasiones. wonderful time, Siempre he tenido una gran and you have tiempo. made such progress Y in the ustedes han 30 hecho un years since gran I first progreso en came los to 30 Mexico años desde City. la primera vez que yo fui a la Ciudad de México. Tonight, I'd like to share with you my views Esta noche quiero on hablar con ustedes y mechanical compartirles ventilation mi punto de of the vista preterm sobre la baby. ventilación mecánica en el bebé pretérmino. And although I am not going to part the Red Sea like Moses, Y aunque no voy I a do abrir el hope Mar that I Rojo como give Moisés, you some information that might be helpful espero darles información que puede in your ser management of bastante preterm ayuda babies en su with manejo con los bebés de respiratory failure. pretérmino, en aquellos que tienen falla respiratoria. The objectives for my talk will be Los to review objetivos the para mi components of plática va a ser mechanical revisar los ventilation. componentes de la ventilación mecánica. I will discuss the options for choosing the initial Voy a ventilator discutir settings las opciones para based on an decidir cuál es la individual configuración del pathophysiology. ventilador, basada And at en the la end, fisiopatología I will individual. outline some strategies for weaning. Y al final vamos a esquematizar algunas estrategias para el... When I started in neonatology Cuando back empecé en la in the neonatología, early 1970s, en our los options 1960, were very limited. nuestras opciones estaban The bastante most limitadas. commonly utilized ventilator at that El time ventilador que se utilizaba was más the one you comúnmente see en ese pictured on the tiempo slide, es el que pueden ver the aquí Baby en esta Bird ventilator. diapositiva, el ventilador And Baby you can Bird. see in this particular slide, Y como the pueden ver en ventilator esta had a date of diapositiva, 1969. el ventilador tenía una Now, fecha de interestingly, 1969. this was a very simplistic but highly reliable ventilator, Resulta interesante que este era un ventilador muy and it's simple, still being pero used bastante in valuable. many Sigue developing siendo portions utilizado of the en world. muchas partes del mundo que se encuentran en desarrollo. Now, back in 1969 or 1970, when a Entonces, en baby was 1969, placed on mechanical 1970, ventilation, cuando un bebé se things were encontraba very en la easy. ventilación mecánica, las cosas eran bastante And we fáciles. set the ventilator at a flow rate of 8 to 10 liters per minute, Nosotros poníamos el ventilador con un a flujo de peak 8 a 10 inspiratory pressure of litros por 20, minuto, con una presión positive de ending 20 pressure of centímetros, 4. una presión positiva al final en la And aspiración in de the 4 Western centímetros, Hemisphere, we used a relatively short inspiratory time y en of nuestro hemisferio 0.4 utilizábamos un seconds, tiempo de inspiración relativamente corto de whereas in 0.4 Europe, segundos, they preferred a longer inspiratory time mientras of que en 1 second. Europa ellos preferirían un tiempo más largo del tiempo inspiratorio de hasta un segundo. And it didn't matter
whether the patient was Pero a no small importaba preterm si el bebé baby era un bebé de pretérmino with respiratory distress syndrome con síndrome de dificultad respiratoria or a large o si era un bebé term de baby término with meconium aspiration syndrome. o el síndrome de aspiración de meconio. They were both treated the same way. Los dos eran tratados de la misma forma. And yet, look at their x-rays. Aún así, Their lung vean las diseases radiografías. were completely different. Sus enfermedades pulmonares eran The completamente small preterm diferentes. baby with respiratory distress El syndrome pequeño bebé pretérmino con el síndrome de had dificultad a low respiratoria lung volume disease tenía una enfermedad with de bajo volumen widespread pulmonar atelectasis con and low lung atelectasias volumes. y volúmenes largos, The term baby with meconium aspiration syndrome mientras que el bebé de término was con el just the síndrome de opposite, aspiración de coño era showing completamente lo diferente, hyperinflation, con hiperinflación, large lung volumes, volúmenes and pulmonares grandes very heterogeneous lung disease. y una enfermedad bastante heterogénea. So by treating these two babies the same way, Así que al tratar a ambos bebés de la we were misma doing manera, at least one of them, if not both, a disservice. entonces a uno de estos, si no es que a los dos les estábamos haciendo un daño. As we moved into the new millennium, Conforme it nos became fuimos apparent moviendo hacia el nuevo milenio, that the old philosophy of one size resultó muy fits all aparente que aquella vieja filosofía de que no un longer tamaño applied le to our funciona a neonatal todos population. ya no aplicaba a nuestra población neonatal. To illustrate this, I'd like to share with you an experience that I had in Para Hong ilustrar Kong esto, me gustaría compartir con years ustedes ago. una experiencia que tuve en Hong Kong hace unos años. And I learned an interesting term that the people in Hong Kong use Donde called aprendí un bespoke. término bastante interesante que la gente en Hong Kong utiliza, que es The example I bespoke, show hecho a la here medida. is if you go into a department El ejemplo que store, utilizamos aquí es si ustedes or a van a clothing alguna shop, tienda departamental, you can alguna tienda buy de ropas, pueden an comprar off-the-rack suit or a dress. un traje o un vestido, lo quitan del perchero. And even if you choose the right size, the garment will probably require some degree of alteration. E incluso si escogen el tamaño adecuado, la vestimenta hasta cierto grado va a requerir de algún ajuste. The Chinese, on the other hand, are very good at making custom-made clothing. Mientras que los chinos son muy buenos And en they call hacer la this ropa hecha exactamente bespoke. a la medida. Y I ellos don't know if utilizan el there término is de a bespoke, Mexican word to describe this, que but es the hecho a la concept medida. is No sé si hay una palabra that the específica para garment is describir esto en custom made México, to pero el fit the concepto es que individual, la vestimenta se no hace matter whether para you que le are quede al thin individuo, or robust, or if your sin body importar si eres dimensions are delgado, not quite normal, robusto, si the tus suit dimensiones is no son going lo to considerado fit normal, perfectly. el traje va a quedarte de manera perfecta. And I think this is where we should be with neonatal ventilation. Y esto es lo que creo que debemos hacer con la ventilación neonatal. And keeping that in mind, what I'd like to do now is Teniendo go eso en through cuenta, me my gustaría hablar con decision-making ustedes sobre process mi in proceso de trying to toma de decisiones optimize para mechanical tratar de ventilation. optimizar la ventilación mecánica. You've made a decision that this small preterm baby Ustedes has ya tomaron la decisión de que el bebé ventilatory pretérmino failure tiene una and falla needs to be ventilatoria placed on y mechanical necesita ventilation. utilizar la ventilación mecánica. What settings of the ventilator will you choose for this ¿Qué baby? configuración del ventilador es el que van a utilizar para este bebé? I'm going to do this by presenting a real case Voy a of hacer a esto baby para that I took care of a presentándoles number of years un ago. caso verdadero, un caso que tuve hace unos años. This baby was extremely premature at 25 weeks Este bebé era gestation extremadamente pretérmino, con 25 semanas de and had a gestación, birth weight of 720 grams. con un peso al nacer de 720 gramos. The mother was a 17-year-old prima gravida. La mamá era una muchacha de 17 años primigesta. She underwent
a cesarean section quien tuvo severe cesárea por preeclampsia, preeclampsia severa, which had been treated with magnesium sulfate. que fue tratada con sulfato de magnesio. Mom had only received one dose La of mamá solo había betamethasone recibido una dosis de prior to the betametasona cesarean delivery. antes del parto abdominal. The baby had APGAR scores of 2, El bebé At tuvo 1 la minute. función de APGAR 2 al minuto, both points being awarded for a heart rate of 136. los 2 puntos fueron dados por la frecuencia cardíaca que And se with encontraba en resuscitation, 136. the APGAR score at 5 minutes Y rose con to 5. resucitación, a los 5 for a heart minutos rate el of APGAR subió a 140, 5, con una frecuencia pink cardíaca de color, 140. and a El bebé minimal estaba grimace. rojo, con unas gesticulaciones mínimas. The baby had no tone No and no tenía tono, spontaneous respiratory effort. no tenía esfuerzo respiratorio espontáneo. The initial evaluation of the baby is shown on this slide. La evaluación inicial de este bebé se presenta en esta diapositiva. An initial arterial blood gas La showed a gasometría pH arterial of inicial tenía un 7.21, pH de 7.21, PCO2 of 55 con or PCO2 7.3 de kilopascals, 5 o 7.3 and a PO2 of 47 or 6.3 y el kilopascals. PO2 de 47 o 6.3. The baby's hemoglobin and hematocrit were satisfactory, La hemoglobina y el hematocrito del bebé estaban hasta cierto grado and the satisfactorios. baby had a normal blood pressure for the gestational age Y el of bebé tenía 36 una presión over 20, arterial esperada para su edad gestacional with a mean de value sobre of 20, 25. con un promedio de 25. But notice that the baby also had a very high magnesium level in the cord Pero blood. noten que el bebé también tenía el magnesio muy alto en el cordón. The X-ray is shown on this slide and demonstrates severe La respiratory radiografía distress que syndrome, tenemos en esta diapositiva with muestra que el bebé tiene un a síndrome complete respiratorio whiteout of the lung, indicative of total atelectasis. donde se puede ver una completa telectasia en todos los pulmones. So commandment or rule number 1 Entonces, el mandamiento is to número 1 define the es pathophysiology. definir la fisiopatología. What's wrong with this baby? ¿Qué es lo que está mal con este bebé? To do that, I go through a series of questions. Para hacer eso, yo voy por una serie de preguntas. What is the baby's lung volume? ¿Cómo está el volumen pulmonar? What is the pulmonary compliance? ¿Cómo está la complianza pulmonar? What is the resistance? ¿Cuál es la resistencia? And if I know the compliance and resistance, Y si yo sé la I can complianza y calculate la the time resistencia, constant. puedo calcular la constante de tiempo. What is the baby's respiratory drive? ¿Cuál es el impulso respiratorio del bebé? Is the baby exhibiting good spontaneous effort? ¿El bebé muestra o está exhibiendo buen esfuerzo de oxigenación Or is the baby apneic? o está apneico? Is the primary problem with gas exchange oxygenation, El primordial problema con el bebé es la oxigenación, ventilation, la ventilación or a combination of the two? o una combinación de ambas. This leaves us with several options, Esto nos deja con varias opciones, including the use of CPAP or non-invasive ventilation, que incluye el uso del CPAP para ventilación no invasiva, conventional or tidal ventilation, la ventilación convencional or high-frequency ventilation, o la ventilación de alto flujo, either by jet ventilation ya sea por ventilación tipo jet or oscillatory o por ventilation. ventilación oscilatoria. Now, for the purposes of this lecture, because it is the most Para el commonly used propósito de method esta diapositiva, vamos of a treating utilizar respiratory el failure, método más común que se utiliza para I el am only síndrome de going to dificultad focus respiratoria. Me on voy a enfocar conventional en tidal la ventilation. ventilación convencional. The second rule La is to segunda pick regla a target variable. es escoger una variable objetivo. And there are only two of these. We can choose pressure
y solo hay dos de estas. and Podemos allow escoger la volume to presión fluctuate, y permitir que el volumen fluctúe, or we can choose volume o podemos escoger and allow volumen pressure to fluctuate. y permitir que la presión sea la que fluctúe. The two most common pressure modalities include pressure limited ventilation, Las dos opciones más comunes para la presión, in which flow is constant and en las chosen by cuales the el flujo clinician, es constante, or pressure control, es in which el control de volume presión, is variable and is regulated by the ventilator donde el algorithm. volumen es variable, pero es controlado por el algoritmo del mecánico. The other target is volume. El otro objetivo es el volumen. And in the graphic I've shown on this slide, En la gráfica que can tengo see en the este main diapositivo, ustedes differences pueden ver las diferencias between pressure principales targeting entre la and presión volume y targeting. entre el volumen cuando son los objetivos. First, let's look at pressure on the right side in Primero red. vamos a ver a la presión que está del lado derecho en color rojo. When the breath starts, Cuando la respiración comienza, there is a rapid acceleration of hay una airway flow, aceleración rápida del flujo, which peaks and then rapidly decelerates. lo cual hace un pico, asciende rápido y rápidamente desacelera. And this results in a rapid pressurization Esto of the da ventilator en circuit consecuencia and que hay una delivery rápida ascendencia de la of pressure presión. and volume to the baby that peak very early in inspiration. Esto And so lleva volumen, I lleva call presión al this bebé, pero en una forma de a un pico front bastante end loaded rápido. breath. Yo esto le Now, llamo una intuitively, respiración frontal de this should be final most cargado. beneficial in a baby who has a need for a high opening Esto pressure, sería beneficioso but para un who bebé que also tiene una has necesidad para una homogeneous lung presión disease. importante al principio. Una persona, Once the un lung bebé que tiene una disease enfermedad pulmonar becomes heterogeneous, this becomes problematic que es because homogénea, with porque this al type momento of de ser ventilation, heterogénea the y se bulk utiliza este of tipo de flow presión, esto is puede going ser to go to the problemático, compliant areas of the lung, porque luego el volumen va a ir a las partes potentially pulmonares que tienen una overdistending them compliancia, potencialmente and not going to areas of the lung sobredistendiendo estas where áreas y no compliance is yendo a low las partes del pulmón and donde la atelectasis is complianza high. está chica y las atelectasias están altas. Contrast that to volume Esto es control en contrario, así hacemos el in control de which the volumen, delivery of flow en is donde la entrega constant del flujo es throughout constante. the inspiratory phase until the exhalation valve opens, Esta es constante and durante la fase de expiration begins. inspiración. Y una And vez this que empieza la results respiración, in está a el cambio. slower Esto da de ramping resultado of pressure cómo and va volume ascendiendo la delivery, presión de manera which peak constante y not lenta, in the beginning of inspiration, cuyo pico no se but at encuentra al the end of principio de inspiration. la inspiración, sino hasta el final de la So inspiración. think of this as a kinder, gentler form of ventilation, Entonces piensen en esta como una in forma which más there is going to be sutil, more más uniform amable, gas delivery en and donde va a more haber una entrega consistent más volume uniforme delivery throughout the lung. del gas, así como una entrega del volumen de manera más consistente a través del pulmón. Now, volume targeting can be accomplished not only Entonces, using tener el volume objetivo del control volumen, ventilation, esto se puede but other forms of volume targeting, Esto se such puede as tener volume al guarantee, ajustar ya sea la presión, pressure el regulated volumen, volume control, and a volume través assured del pressure support. controlar la presión, a través del soporte que tiene la And what we máquina. want to do, no matter what modality we've Lo que chosen, queremos hacer, no importa is la to modalidad que provide hayamos a tidal utilizado, volume that is in es the dar range un of volumen 4 to que 7 esté entre 4 y 7 milliliters per kilogram. mililitros por kilo. If you look at the pressure volume relationship shown on this Si graph, ven aquí la relación entre la if presión we y el look volumen, at transpulmonary pressure versus volume, y vemos la diferencia entre la presión we see transpulmonar y a el volumen, sigmoidal shaped curve. podemos ver una curva sigmoidea. The steepest portion of this curve occurs around functional residual Podemos ver que capacity. la parte más inclinada está donde está la And capacidad at the normal. steep portion of this curve,
Our compliance is maximal. Y en esta parte de And la we curva es de deliver nuestra compliance está al More tidal máximo. volume with lower pressure. Y es donde damos mayor volumen con una presión menor. Above this level, Arriba we de get este into the nivel, zone of hyperinflation entramos al área o la zona de hiperinflación and potential lung injury from overdistension. con una lesión pulmonar potencial por sobredistensión. If we ventilate the baby below this level, Si ventilamos al at bebé low debajo de functional este nivel, residual capacity, we're going to get into the zone of atelectasis vamos a entrar al área de atelectasias and atelectotrauma. So our goal is to ventilate around normal Así que FRC nuestra meta es ventilar to que esté en avoid la both zona hyperinflation normal para evitar tanto la and hiperinflación underinflation. como la subinflación. And remember that if we've set our volume target Y hay appropriately, que recordar que si ponemos nuestro objetivo de the un baby volumen de will have manera a normal apropiada, respiratory rate el bebé va a tener una tasa de of respiración 40 to normal 60 de breaths per 40 a minute. 60 respiraciones por minuto. The third rule La is to tercera regla select a mode of ventilation. es seleccionar el método de ventilación. And in the acute phase of neonatal respiratory failure, Y en la fase aguda there de really la are only falla 3 modes respiratoria, of ventilation. solamente hay 3 verdaderos modos de ventilación. The first of these is the old standby El primero de estos es el mandatory ventilation. método viejo de ventilación mandatoria intermitente. And in intermittent mandatory ventilation, we're really dealing Y en with esta two ventilación mandatoria systems. intermitente, en verdad estamos tratando con dos We're dealing sistemas. with the baby who Estamos breathes tratando con el as the bebé baby wishes, que respira como el bebé quisiera and we deal with the ventilator, y tratamos con el ventilador which cycles at the preference of the clinician. que hace los ciclos a preferencia You del can see clínico. on this graphic, Y pueden ver en esta gráfica, this ventilator is cycling every 2 seconds. este ventilador or tiene 30 ciclos breaths per cada minute. 2 segundos o In 30 between these respiraciones por mechanical minuto. breaths, the baby may take a Y spontaneous breath. entre estos ciclos, el bebé But puede that tener unas spontaneous respiraciones breath espontáneas, is supported only by the positive end expiratory pressure. pero solo está soportada por la presión positiva. The first breakthrough came with the development of synchronized intermittent mandatory ventilation. Lo And primero here, que se logró the fue con ventilator looks la for ventilación a mandatoria signal of sincronizada, spontaneous breathing. And if that donde spontaneous breath occurs donde el within ventilador está a certain buscando timing alguna window, señal de respiración the ventilator espontánea. will cycle and will Y synchronize si the esta onset of respiración se da inspiration en alguna to the ventana onset of the específica, baby's breath. entonces el ventilador va a hacer el ciclo. And you can see the difference between intermittent and synchronized Y intermittent ustedes pueden ver la ventilation diferencia on this entre la panel. ventilación intermitente y la sincronizada. The main difference here is La that you diferencia see that the principal mechanical aquí breaths es que are not las always respiraciones exactly 2 mecánicas seconds no apart. siempre son exactamente con una Here, diferencia de 2 they're a little segundos. closer together. En esta parte Here, están un poco más they're a cercanas, little en further esta apart parte un poco más because the alejadas, ventilator is attempting to follow porque the el baby's own ventilador está pattern of breathing. intentando seguir el patrón de respiración But propio del like bebé. intermittent mandatory ventilation, Pero como la ventilación the intermitente, spontaneous breaths la in espontánea, between the mechanical breaths are only supported by positive end la expiratory espontánea que pressure está entre los and are ciclos de essentially respiración, igual está wasted solamente apoyada breaths por la presión positiva. that consume energy Y and estos do son not contribute básicamente in a respiraciones que meaningful way gastan energía to gas exchange. y no proveen de manera significativa al The intercambio final gaseoso. breakthrough was the development of assist control El ventilation. último hito fue una And ventilación with assist control ventilation, asistida controlada. each Y con time the esta baby ventilación, cada vez que el makes a bebé está spontaneous haciendo effort un that esfuerzo exceeds the espontáneo trigger threshold, que the pasa el ventilator will umbral, produce a mechanical breath that is entonces el exactly ventilador synchronized va a hacer to the un baby's ciclo inspiration.
que va a estar exactamente sincronizada And con el by del bebé. using an expiratory trigger, Y al utilizar un the entire gatillo de breath can then be inspiración, synchronized to the baby's own effort. entonces toda la And respiración you puede estar see in this sincronizada con panel el esfuerzo how del there bebé. is an exact matching Y ustedes of pueden ver aquí en el flow panel and pressure cómo exactamente each time está the baby breathes. a la par de la respiración del bebé y Sometimes cómo the de momento breaths cada are vez que close sube la del together. bebé. Algunas veces Sometimes las there's a respiraciones slight están pause. cercanas, algunas veces hay unas And again, pausas sometimes the breaths are clustered. y nuevamente en otras ventilator están más Is juntas. completely following Entonces en baby's esta el own pattern of ventilador breathing. está completamente siguiendo el patrón respiratorio propio del bebé. Number 4 is to El select número 4 a cycling mechanism. es seleccionar el mecanismo del ciclo. And the cycling mechanism is what causes inspiration Y este to mecanismo es el que transition causa into que la expiración sea, que transicione hacia una expiración expiration into y inspiration. que la expiración pase a inspiración. And for small preterm babies, there Y are two para ways bebés to accomplish pequeños, this. pretérminos, hay dos formas de conseguir esto. The standby is time. And here a clinician sets an tenemos el tiempo inspiratory time en el cual el clínico es el que va a poner un tiempo, dependiendo de la tasa de la proporción de inspiración y stays expiración. closed for exactly that period of time. The other way to accomplish this La otra is by forma the de use lograr of esto flow cycling. es utilizando el ciclo por The flujo. differences between these two are shown. La diferencia graphic. entre estos dos se muestra en el gráfico. Now, for a traditional time cycle breath, Ahora, para un ciclo tradicional del ciclo we respiratorio, clinicians will go to the ventilator and nosotros los select clínicos an iremos al inspiratory time. ventilador y vamos a seleccionar un tiempo de inspiración. And that, let's say, hypothetically could be Y digamos que 0.4 or 0.5 hipotéticamente este puede seconds. ser 0.4 o 0.5 segundos. And with time cycling, Y con the el breath will tiempo, begin, flow will increase, la respiración va a comenzar, peak, el flujo va a aumentar, and then va a start ser to el pico decrease. y va a comenzar a descender. And when it reaches the set inspiratory time, Y cuando llegue al the tiempo exhalation inspiratorio valve will determinado, open, la válvula inspiration will expiratoria va a end, aumentar, la and inspiración va a expiration will terminar begin. y la expiración va a comenzar. With flow cycling, we take advantage of the Con el baby's ciclo por natural flujo, pattern of nosotros breathing. tomamos en el And patrón what we do natural with del flow bebé. cycling is to select a Y aquí termination lo que point hacemos es seleccionar cuál es el somewhere punto near de the término. end of the decelerating flow En rate, algún lugar, al final de la but not let del it go all the descenso, way to zero. es donde lo seleccionaríamos. Because Pero we no know esperar that a que as llegue hasta cero. the expiratory, the Porque inspiratory flow sabemos waveform decelerates que una vez que and desacelera gets near the la curva bottom, the de la baby is inspiración, about to end el his or bebé her own ya va a breath. terminar su propia respiración. So if we set the inspiratory time limit or the Así flow que si pattern ponemos nosotros el to tiempo 5% of peak flow, what del will flujo happen al is the breath will 5%, begin, lo que it va a will pasar reach aquí es que la respiración 100% va a flow, comenzar. Llega al it will 100% del start to flujo, decelerate, comienza a and when desacelerar. it gets when it gets to 5% of Y peak cuando flow, llega a 5% the del breath pico will del end flujo, and la cycle respiración va a directly acabar into expiration. y va a And you pasar can see directamente a la the expiración. inspiratory time will be slightly shorter, Y podemos ver que el tiempo the de set inspiración va a ser un inspiratory poco time. más corto, but it allows the baby to choose pero esto his va a or her permitir al own bebé inspiratory time. para que él o ella decida de manera propia el tiempo de inspiración que quiera. Number 5, if you're not using flow cycling, Número 5, si no estamos you utilizando, must choose an inspiratory time. tenemos que escoger un tiempo de inspiración. And this is a little challenging Y esto because es un poco you have to complejo. think about 3 things. Number 1, the time constant. Tenemos que pensar en 3 cosas. Número 1, la constante del constant tiempo. Is the product of Esta resistance constante and es el compliance. producto entre la confianza multiplicada por And the la way that I'd resistencia. like you to think about this De la is forma que me that gustaría que ustedes piensen en if the esto, lungs are very stiff and es que si los non-compliant, pulmones
están bastante and they're duros not going to show en much excursion. It y no doesn't van a take mostrar very esa long sensibilidad. Entonces no toma un for the tiempo lungs to fill. muy grande para que los pulmones se llenen. So under those circumstances, the baby Entonces, should bajo have esas a rather circunstancias, short inspiratory el time. bebé debe tener un tiempo un poco más But as corto. the baby improves compliance, Conforme el bebé va as the mejorando en su lungs are confianza less stiff, it y takes los longer pulmones dejan de estar for tan the lungs to tiesos, fill va a tomar and más longer for the tiempo lungs para to que los empty. pulmones se puedan llenar y más tiempo para que se puedan desinflar. The inspiratory ratio to expiratory ratio La should be proporción sufficient inspiración-expiración to debe allow ser the lungs suficiente to para permitir achieve que los a pulmones normal tidal volume delivery, tengan un but have volumen enough time tidal to normal, empty que tengan so un tiempo that suficiente hypercapnia para el does not vacío, occur. para evitar que suceda la hipercapnia. And if the inspiratory to expiratory ratio is suboptimal, Y si esta proporción es subóptima, gas trapping may occur, entonces puede ocurrir un where more atrapamiento gas aéreo, enters the lung donde and más gas exits, entra a los pulmones del gas que and sale. uncorrected could lead to pneumothorax. Y de no ser corregido, esto puede llevar a un neumotórax. And you can see the effect of inspiratory time Y on the ustedes graphic pueden on ver this el slide. efecto del resultado Here, del the tiempo first three respiratorio. breaths, Aquí first four podemos ver breaths, los are cuatro using primeros a respiraciones fixed inspiratory time, que which usa is un tiempo probably too fijado de long. inspiración, que And it's probablemente es muy resulting largo. in a plateau of tidal Y volume esto está delivery. resultando en una meseta en el volumen tidal. Following the last breath, the baby is Final de switched la última to flow respiración, cycling, el bebé es cambiado al ciclo por flujo, where the baby is able to choose the inspiratory time donde el bebé that fits puede best. escoger And you can el see how tiempo these last inspiratorio 5 que breaths mejor le resulta. Y podemos cycle ver que estos últimos tres directly into ciclos expiration without having this prolonged directamente, sin inspiratory tener phase, estas fases and how de that prolongación en la changes the expiración. tidal volume delivery Que pattern esto cambia el to one patrón that del is more volumen tidal spiked and less hacia uno que plateaued. está un poco más puntiagudo y con menos meseta. Now, the next couple of slides will show you the importance of the time Ahora, en constant las siguientes diapositivas les voy a mostrar la in importancia de setting la your constante de ventilator tiempo settings. And en as I la said configuración before, de the sus time constant is equal to y como le he compliance dicho antes, times la constante de resistance. tiempo es igual a la compliance Compliance is por la often resistencia. expressed as La milliliters per compliance centimeter generalmente se expresa como of mililitros water. por centímetro de Resistance agua. is centimeters of water La resistencia per es milliliter centímetros per de second. agua por litro por And when you segundo. multiply them, you're Y left cuando lo with multiplicamos, a time in seconds. nos da con un tiempo en segundos. One time constant is defined as the time that's necessary Una for constante de a tiempo se define como 63% el tiempo necesario equilibration of para el pressure. 63% de la equilibración de presión. 3 time constants are needed Tres to constantes achieve de tiempo son necesarias para poder 95% llegar al equilibration. 95% de equilibrio. And this number is very useful in Y este selecting número the es muy inspiratory útil time para seleccionar on the el tiempo de ventilator. inspiración en el ventilador. And here you see the relationship Aquí pueden ver between la relación changes in pressure entre los and the time cambios en la constant. presión y la Again, constante de one tiempo. time constant allows Nuevamente, for a una constante de 63% tiempo nos da el changeover in 63% pressure del or cambio volume. en presión o en 3 time volumen. constants allow 3 veces for a la constante de 95% tiempo nos da un change in pressure or 95% de volume. cambio en presión o en volumen. In our first example, En nuestro primer ejemplo, we're dealing with a 1 kilogram infant estamos tratando a un bebé de 1 who kilogramo is receiving a tidal volume quien of está 4 recibiendo un milliliters. volumen tidal de 4 mililitros The peak pressure is 20. con una presión inspiratoria pico de 20, The PEEP is 4. una presión positiva al final de expiración de 4 And the amplitude or delta P y is la the delta P o difference cambio, of 20 minus 4 que or es la 16. diferencia entre 20 y 4, nos da 16. The compliance can be calculated La as the complicancia change se in puede volume calcular como el cambio en el volumen divided by the change in sobre pressure el cambio en la presión
4 divided by 16, 4 dividido sobre 16, or que nos 0.25. da 0.25. The resistance is 100. Y la resistencia es 100. The time constant then Entonces, la constante de tiempo is es 0.25 0.25 times por 100, 100, lo que nos da 25. or 25 milliseconds. 3 time constants are 75 Tres tiempos, milliseconds, esta constante de tiempo nos da 75 milisegundos. and 4 time constants are Y 100 4 constantes milliseconds. nos da 100 milisegundos. Two days later, 2 after the días baby has después, been treated with después de que surfactant, el bebé ya ha sido tratado con surfactante, we see now that the tidal volume is vemos que el 5. volumen tidal ahora es de 5. The peak pressure has been decreased to La 15. presión inspiratoria se disminuye a 15. The PEEP is still at 4. La presión al final de la expiración sigue siendo de 4. The delta P is 11. Delta P es de 11 The resistance is still 100. y la resistencia sigue en 100. So what has happened to the time Entonces, ¿qué ha constant? pasado con la constante de tiempo? Well, it's gotten longer. Bueno, ha aumentado. The lungs are less stiff. Los pulmones están menos tiesos. They have more excursion. And it takes longer Tienen una for mayor them to fill visibilidad y tardan empty. más en llenarse y en desinflarse. So what should you do with the ventilator settings? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer con la configuración del ventilador? At this point, you need to increase the Bueno, en inspiratory este time. tiempo vamos a tener que aumentar el tiempo inspiratorio. Rule number 6 Regla is número to 6 adjust the PEEP. es ajustar la presión positiva al final de la Now, expiración. If we were in a big lecture hall and I was speaking to you as a Si group, estuviéramos en una gran sala I y yo would estuviera normally hablando a ask, ustedes como un grupo, when you put a baby les on the preguntaría ventilator, normalmente, cuando ustedes how ponen many a un of you bebé en el start ventilador, with a PEEP of ¿cuántos de 4? ustedes comienzan con una PEP de 4? How many of you start with a PEEP of 5? ¿Cuántos de ustedes comienzan con una And how PEP de many of 5? you use a PEEP of 6? ¿Y cuántos de ustedes utilizan una PEP de 6? And invariably, 25% of Y you de manera will say invariable, 4, el 25% de ustedes dirá que en 4, 50% of you will say 5, el 50% dirá 5 and 25% of you will say 6. y 25% de ustedes dirá 6. And I would look at you and shake my head no, Y yo los vería and I would tell y you les pone that mi you are cara que all no wrong. y que todos ustedes están mal. And why are you all wrong? ¿Y por qué todos ustedes están incorrectos? Because every baby is different, Porque cada bebé es diferente and one size does not fit all babies. y una medida no le funciona a todos los bebés. Some babies require 4, Hay unos bebés que some necesitan babies 4, require 5, algunos bebés necesitan some 5, babies require 6, and algunos bebés sometimes even requieren higher. 6, incluso más alto. And what your goal is, you want to optimize inflation. Y la meta es optimizar la inflación. You want to find the best compliance. Quieres encontrar la mejor compliancia. And here is an example. Y aquí hay un ejemplo. First, let's look at the solid line. Primero vamos a ver la línea sólida. And on this pressure volume relationship, En esta relación de presión y we see volumen, that as inspiration begins podemos ver que conforme la inspiración comienza and pressure is increased, y la presión aumenta, there is no appreciable recruitment of volume no for hay un a very recibimiento long period of notable time. del volumen en un largo tiempo. And when we reach the critical opening pressure Y cuando llegamos al punto crítico over de here, then aquí, we start to podemos see ver que comienza delivery of tidal volume. con la entrega de volumen tidal. And conversely, as we come back down the Y conforme deflationary line, vamos regresando y se va we desinflando, have a critical closing pressure tenemos una presión crítica de cierre for which the lung collapses. por el cual el volumen colapsa. If we increase the positive end expiratory pressure Si nosotros point aumentamos la close to that presión opening positiva pressure,
cercana a esa presión that we para abrir, normalize the mechanics podemos ver of que the se lung, normaliza el mecanismo del pulmón and we have a much more optimal pressure volume relationship. y tenemos una relación presión-volumen más óptima. Now, rule number 7 Ahora la regla applies número to 7 time cycled pressure limited ventilation. aplica la where ventilación the ciclada por clinician has to tiempo y ciclada choose por presión, the donde el level of clínico flow in the tiene que ventilator escoger circuit. el nivel de flujo en el circuito Now, ventilatorio. remember that Ahora flow recuerden que el flujo is the time rate of volume delivery. es la tasa del tiempo de entrega del volumen. And the goal is to avoid Y el rheotrauma. objetivo es evitar el reotrauma. Rheotrauma is a term that I El coined reotrauma es un a término number of years ago, which which de reflects hace unos años. lung Esto or airway refleja damage un daño en that pulmón is o en vías attributable aéreas to either que se excessive or atribuye inadequate flow. ya sea a un flujo excesivo o inadecuado. If airway flow is too high, Si el flujo es muy elevado, turbulence may develop, puede desarrollarse turbulencia. and turbulence is not an efficient way to Y la exchange gas, turbulencia no es una manera eficiente del intercambio gaseoso. and it may lead to the development of inadvertent PEEP. Y esto puede llevar a una PEP inadvertida. If flow is too low, Si el flujo es muy bajo, it may result in flow starvation, esto puede resultar en una falta de flujo o hambre de and aire. this may be demonstrated by an inability Y esto to se puede reach demostrar en una the incapacidad para desired llegar peak pressure tanto a una or presión tidal volume deseada delivery. o a un volumen tidal deseado. On this graphic, if En you esta look first gráfica, si ven at the red loop, primero la parte roja, the ventilator circuit flow has been set at verán 8 que el liters per flujo de minute. ventilador ha estado puesto en 8 litros por minuto. And you see that as we get to the top of Y the loop, conforme vamos aumentando to the peak inspiratory pressure, the loop is bending to the right. podemos ver cómo se va doblando hacia la derecha. It is creating a Esto está peak. creando un pico. This is indicative of overdistension, Esto es indicativo de una and sobredistensión it is potentially harmful. y es potencialmente dañino. Note that by simply reducing the Noten que ventilator circuit al flow simplemente disminuir el from 8 circuito de to ventilación 5 liters per de minute, 8 litros por minuto a 5 litros por minuto, we can normalize the pressure volume relationship podemos normalizar lo que es la relación and presión-volumen avoid the overdistension. y evitar esta sobredistensión. Rule number 8 is Regla to número choose 8 a ventilator rate. es que escoger una tasa de The ventilación. most common mistake that I see people make El error más común que is va they la gente choose cometer a ventilator rate that is too high. es que escogen una tasa de ventilación muy alta. And if you choose a high rate, Y si escogen una tasa muy alta, the baby can be lazy. el bebé puede estar flojito. The baby doesn't need to breathe because the El bebé no ventilator necesita is doing all respirar the work. porque el ventilador está haciendo todo el trabajo. So we want to try to encourage Entonces spontaneous queremos breathing, intentar fomentar la respiración espontánea. and we should try to provide an Y adequate también vamos a safety net. intentar proporcionar una red de seguridad Now, what I adecuada. mean by that is, A lo que me refiero con esto, what rate would you be happy with ¿qué if the baby tasa were to estarían develop ustedes apnea? felices si el So bebé the fuera ventilator a doesn't need desarrollar to be apnea? set at 60 breaths per minute. El ventilador no necesita estar It en can be 60 set at respiraciones 20 por or 30 minuto. breaths per minute Puede estar puesto en 20 o and allow 30 the respiraciones por minuto to do more spontaneous y breathing. permitir al bebé hacer más respiraciones espontáneas. And with most modern ventilators, Y con la you are mayoría able de to los track ventiladores modernos, minute ventilation. And I think this is a podemos very darle good seguimiento a way la ventilación por to minuto. track ventilator rate Y and creo make que the esta es una appropriate forma muy adjustments. buena para ver la tasa de la ventilación y hacer los ajustes adecuados. In the graphic that I've placed on this slide,
En la gráfica que tengo en esta diapositiva, this particular ventilator rate is too fast esta for the tasa baby, de ventilación es and bastante it's rápida para el resulting bebé. Y in esto gas trap. resulta en atrapamiento aéreo. What you see is that there is inadequate time Lo que ustedes ven aquí for es que hay un expiratory tiempo flow inadecuado to come para el back flujo to the respiratorio baseline para poder regresar a la línea before the basal initiation of the antes de next que breath. inicien la nueva respiración. So more gas is going into the lung Entonces, más gas está entrando a is los coming out. pulmones del que está saliendo. Rule number 9 Regla is número to 9 adjust the trigger. es ajustar el gatillo. So if you're using patient-triggered ventilation, Si están usando, you want to set the trigger at the lowest level tienen que that poner avoids el nivel autocycling. más bajo que evite el autociclado. The baby is sick. The baby needs help. El bebé está enfermo, el bebé necesita ayuda. Make it easy for the baby to trigger the Hazlo ventilator. fácil para el bebé para que prenda el ventilador. But don't make it too easy Pero no lo hagas tan fácil that autocycling occurs. que el autociclado comience. Autocycling is a phenomenon that occurs El when the autociclado es un ventilator fenómeno que ocurre cuando el ventilador cycles in response está to ciclando en something respuesta that is not spontaneous a effort. algo que no es el esfuerzo And respiratorio the most espontáneo. common reasons are Y las a razones más comunes or excessive son condensation una fuga, exceso in de the ventilator condensación circuit en el circuito del that ventilador sloshes back and forth and que está creates a flow regresando change that the el, ventilator y esto hace un misinterprets as intercambio, patient effort. que es lo que el ventilador piensa que es o interpreta como un esfuerzo respiratorio. This graphic demonstrates autocycling. Este gráfico nos muestra lo que es el autociclado. And I'm often asked, well, how do I know it's autocycling Y muchas veces me preguntan, not ¿cómo es just que sé que es a autociclado? baby who is breathing very rapidly? Y no un bebé que está respirando bastante And the rápido. reason I can tell that it's autocycling Y is la number razón one, por la que sé the yellow es que número 1, la parte amarilla indicates a flow trigger so that indica something que is hay un causing the inicio ventilator to cycle. en el flujo, algo But the que está reason haciendo que inicie that el it's ventilador. autocycling is that every one of these breaths Pero is la razón exactly the del same. autociclado es que cada una de estas respiraciones It's the son same in terms exactamente of lo its mismo. magnitude, Es lo and it's mismo the en same términos de la magnitud in terms of its frequency. y es lo mismo en términos de la frecuencia. You see that the rate here is being measured at 64 Pueden breaths ver que per la minute. tasa aquí está medida en 64 And even respiraciones por A minuto. baby who is breathing E spontaneously incluso un bebé que está respirando de at manera 64 espontánea breaths per a minute 64 is respiraciones going por to minuto display some va a periodicity, mostrar some alguna periodicidad, variability in the alguna breathing pattern, variabilidad en su patrón as I showed respiratorio. you earlier. Some Como les breaths will mostré be close together, anteriormente, some algunas breaths will respiraciones have van a estar más a cercanas, longer interval between them, algunas van a tener un intervalo but they're más not largo going to have entre a ellas, pattern like this, pero no van a where tener un every patrón como breath is este, donde exactly the cada same. respiración es exactamente el mismo. Finally, my friends, Finalmente, number mis 10 amigos, la regla número 10 is to wean the baby from mechanical ventilation. es destetar al bebé de la ventilación mecánica. In neonatology, we have a saying, En neonatología tenemos that un dicho, discharge planning donde begins el plan on admission. de alta comienza en la admisión. And in the same way, I Y think de la that misma weaning from forma, yo mechanical creo que el ventilation, destete de la ventilación mecánica, or at least the plan to wean, o al should menos begin la as soon as idea the baby de is placed comenzar el on mechanical destete, ventilation. debe comenzar tan pronto como el bebé está puesto en ventilación mecánica. We can define weaning Nosotros as the podemos process definir of al transferring the destete work como of el breathing proceso donde se from the transfiere el ventilator trabajo de to the baby. respiración del ventilador hacia el bebé. So early on, most of the work of breathing will be Y que al accomplished by the principio mechanical la ventilator. mayoría de la respiración va a ser realizada por el ventilador But as the mecánico. baby improves, as the Pero baby gets conforme el bebé stronger, va mejorando, conforme el bebé va siendo más more of fuerte, the work of breathing más del should trabajo be accomplished respiratorio by the baby. debe ser logrado por el bebé.
Weaning, or at least the consideration to wean, should El begin as soon destete as a o al baby menos is la intubated. consideración de destetar debería empezar tan pronto como el bebé es intubado. We can recognize that there are Podemos a reconocer number of que hay physiologic un número essentials de esenciales that need to fisiológicos be que accomplished before a necesitan baby can lograrse be antes de que el extubated. bebé sea extubado. The baby has to exhibit reliable respiratory drive. There has El to be bebé tiene que neuromuscular mostrar competence, una and necesidad by that I respiratoria mean que sea bastante the ability confiable, to una generate competencia neuromuscular, a es decir, la neurologic habilidad signal para poder hacer in the medulla, una señal neurológica en la transmitted to the médula phrenic nerve, que se lleve and finally to the diaphragm. se lleva al nervio frénico y de ahí al diafragma. And there has to be a reduction in the respiratory system load. Y tiene que haber una reducción en la carga sistémica respiratoria. We also recognize that there may be También some impediments reconocemos que hay to algunas successful weaning. dificultades para un destete exitoso. Infection, Infección, neurologic dysfunction, disfunción neurológica, neurologic or neuromuscular incompetence, incompetencia neuromuscular, inadequate caloric intake. ingesta calórica inadecuada. If the baby is not getting enough calories, there Si may el not be bebé no enough está teniendo fuel for suficientes spontaneous calorías, breathing. tal vez no tenga suficiente energía para un But we esfuerzo also, espontáneo, need to be careful pero not también to give tenemos the que baby tener cuidado too de no much darle al fat bebé or demasiadas carbohydrate, grasas o carbohidratos, because this will increase carbon porque esto dioxide va a production aumentar la producción de and dióxido de increase the carbono burden of ventilation. y va a aumentar la carga de la ventilación. Electrolyte imbalances, Un desbalance metabolic electrolítico, alkalosis, alcalosis metabólica, congestive heart failure, falla cardíaca congestiva, anemia, anemia and the effects of y los several efectos pharmacologic de agents varios agentes which farmacológicos depress spontaneous breathing, que deprimen la specifically respiración espontánea, agents like específicamente sedatives, agentes como paralytics, sedantes, or as in the paralíticos, case I showed you, o en el caso que a les very high mostré, serum magnesium level. los niveles muy altos séricos de magnesio. I'd like to share with you Me an gustaría observation compartirles una that we observación made many que years ago, nosotros hicimos hace muchos años which has guided our que ha assessment guiado a for the readiness for extubation. And what you see on the top nuestra panel evaluación para saber si estamos listos para is a extubar. tidal Lo que ustedes volume pueden wave ver en form el panel that was son performed las during a formas brief del period volumen tidal que se of realizaron durante un synchronized tiempo intermittent breve mandatory ventilation on the de la second day of ventilación life mandatoria in a intermitente small preterm sincronizada. baby En el segundo with día de vida de respiratory un bebé distress syndrome. pretérmino con síndrome de dificultad respiratoria. The large tidal volume breaths are Los generated by the volúmenes mechanical tidales ventilator. largos son realizados o And you generados can see por that el most of these ventilador mecánico. are Y generating podemos ver que about muchos 20 de estos milliliters están of tidal volume. generando como unos 20 de volumen tidal. In between the ventilator breaths, the Entre cada baby is respiración taking del ventilador, some very el bebé feeble está spontaneous tomando breaths, unas and respiraciones these breaths muy are only chiquitas. generating about 5 milliliters Y estas of tidal volume. respiraciones están generando como un 5 mililitros de volumen tidal. We came back 2 days later Nosotros and regresamos repeated 2 días the después same observation. y repetimos la misma observación. And again, Y the nuevamente mechanical podemos ver ventilator breaths que el are generating ventilador about 20 milliliters of tidal genera volume. 20 mililitros de But volumen now tidal. look at how much more Pero ahora robust vean the qué spontaneous más breaths are. robustas están las respiraciones espontáneas. And these 3 breaths are generating Y 16 estas 3 milliliters of respiraciones tidal están volume. generando 16 mililitros de volumen tidal. So this baby is clearly getting stronger Entonces este bebé claramente se está and volviendo is más assuming fuerte more of the work of breathing. y está tomando más del trabajo And respiratorio. what we did was to take this information Y lo que nosotros hicimos fue tomar esta and información develop a minute ventilation test y desarrollar to assess the un baby's estudio readiness del for volumen extubation.
para poder saber o para poder valorar si el bebé está listo para extubación. And what we did in this trial was Lo que nosotros hicimos en este to go to ensayo the bedside. We measured the minute fue a la de la ventilation cama del bebé while the baby was on y estuvimos midiendo typical la ventilator ventilación por settings. minuto. Todos los bebés estuvieron en configuración típica de We ventilación. then placed the baby on endotracheal CPAP for 10 Entonces minutes. luego pusimos a los bebés en CPAP endotraqueal por 10 minutos. And after 10 minutes, we Y después measured de los 10 minutos medimos the spontaneous minute ventilation. And la if the ventilación minuto baby's espontánea del bebé. spontaneous minute ventilation Y si esta ventilación minuto was greater espontánea de than los bebés 50% era mayor al of the 50% mechanical minute ventilation, de la the baby ventilación was minuto extubated. mecánica, el bebé era extubado. And in this trial, the baby had to remain extubated for Y at en least este 24 ensayo el bebé hours tenía que mantenerse extubado to por be al menos considered 24 horas successfully extubated. para poder considerar que fue exitosamente extubado. And in this trial, 55 of Y en este 64 ensayo infants vimos que or 65 de 64 bebés o el were successfully 86% extubated using the minute fueron ventilation extubados de trial. manera exitosa utilizando este método. And you can see that the positive predictive values Y podemos ver que were los about the valores same, positivos fueron whether the cercanos baby al weighed mismo, more ya or sea el bebé less than 1,250 más o grams. menos de 1250 gramos. We then turned this observational trial Luego into a nosotros randomized vamos clinical esta trial observación que hicimos hacia un ensayo controlado aleatorizado to assess its usefulness. para poder valorar su utilidad. And we evaluated 42 preterm infants with respiratory distress syndrome. Y checamos a 42 recién nacidos They had prematuros been con síndrome de randomized dificultad when they respiratoria. reached an FiO2 of Fueron less than aleatorizados 0.4, momento de tener un FiO2 de a peak pressure of 0.4, less than 16, con una presión pico and a inspiratoria mean de airway menor a pressure of less than 16 10. y una At this presión de point, vías aéreas media de menor a 10. the babies were randomized to either extubation Y according entonces to los the bebés minute en este ventilation punto test fueron aleatorizados or entre according ser to clinical extubados de judgment acuerdo of the a la clinician. ventilación minuto o de acuerdo al juicio clínico del médico. The demographics were identical for the two La groups. demografía fue idéntica para ambos grupos, But the results showed a dramatic reduction pero in los the time to resultados mostraron un extubation tiempo for babies dramáticamente who were en subjected to the aquellos minute bebés ventilation que trial. fueron conforme al método de Those ventilación. babies had an average extubation time of Esos 8 bebés hours compared to tuvieron un those who were promedio de extubated extubación de 8 according to horas clinical judgment, en comparación con aquellos which bebés took que fueron 36 por juicio hours. clínico, In en other los words, they cuales spent tomó 36 more horas than para a day extubarlos. longer on mechanical En ventilation. otras palabras, estos bebés tuvieron más de un día, estaban en ventilación mecánica. I'll close with one of my favorite Terminaré quotations, con una de mis citas and I favoritas, included this in the chapter that I wrote in the y esto lo incluí en el Adderoff, Martin, capítulo que and Walsh escribí textbook on the assisted ventilation chapter, and that y is duró en el capítulo de ventilación the mecánica. biggest reason for failure to wean Eso es la principal razón is para failure falla to del wean. estete. Es la falla del estete. And I have to say that in the 40 years of Y neonatal tengo que decir practice, que en los 40 años que I've llevo de heard some práctica pretty neonatal, poor reasons he escuchado for razones muy pobres clinicians not wanting to extubate babies. de Things clínicos like, por lo cual no han querido extubar a I los didn't want bebés. to extubate him in the middle of the night. No quería extubarlo en I want to wait until the medianoche. team is here in the morning. Quiero esperar hasta que venga el equipo Or en la I'm mañana. not sure the baby would tolerate it. No estoy seguro si el bebé lo va a tolerar. I didn't want to have a problem if the tube had to go back in. No quería tener un problema si el tubo se tiene que volver a poner. And all I kept thinking of is, Y yo lo que you know, seguía if you pensando were es, ¿sabes? an adult Tú fueras un in an adulto intensive care unit, and en una God de cuidados forbid you had to be intensivos on a mechanical ventilator, y que Dios, que how would tengas you que estar en feel un ventilador mecánico, ¿cómo te sentirías if you tú wanted to be extubated si tú quisieras ser extubado and you heard your doctor say, y escucharas a tu doctor I'm going to decir, wait in the morning until the team voy a comes? esperar a la mañana hasta que el equipo llegue?
Well, I don't know if I've parted the Red Sea of knowledge Bueno, tonight, no sé si abrí but I el hope mar I've rojo given de you some conocimiento, useful pero information. espero haberles dado una información And the útil. most important message I want to Y lo leave with el you mensaje más importante que quiero is that darles although we now live es in que a aunque time ahorita when vivimos en un tiempo medicine is practiced by donde la protocol, medicina es practicada por the babies protocolos, don't always read the protocols. los bebés no siempre leen los protocolos. They're all different. Todos son diferentes, They have different pathophysiology, tienen diferentes fisiopatologías and they require different strategies. y requieren estrategias diferentes. It's important for you to apply the principles of respiratory physiology Es importante para ustedes aplicar los principios prácticos de la fisiología but respiratoria. keep in mind Pero that each tomen en baby is cuenta different que cada bebé es diferente and each baby requires a different solution. y cada bebé requiere de una solución diferente. Muchas gracias. It's a pleasure to hear Mr. Dr. Dom. It's really nice to hear all of the things that you give us, and you give a lot of things to think about that. Es un placer realmente escucharlo, doctor. Nos ha brindado muchas cosas en qué pensar y algunas cosas en qué reflexionar. Tenemos algunas preguntas y me gustaría hacerlas. La primera es una pregunta personal mía que se refiere a cuál es su opinión acerca de la ventilación, el volumen garantizado en las diferentes ventilaciones, alta frecuencia, ventilación convencional. Dr. Dom, what is your opinion about the guaranteed volume in all of the type of ventilation, for example, mechanical ventilation traditional or buffer or hypertension ventilation like jet or oscillatory? What do you think about guaranteed volume? I think that number one, if we were to compare volume targeting with pressure targeting, I think that we now have a sufficient evidence base to conclude that all forms of volume targeting taken together are superior to pressure targeting. They decrease the time on mechanical ventilation. They decrease the incidence of air leak. They decrease the incidence of chronic lung disease, and they decrease the incidence of severe neurologic abnormalities. What we haven't compared yet is the individual forms of volume targeting. In other words, volume control versus volume guarantee versus PRVC or pressure regulated volume control. So that that comparison hasn't been done yet, but clearly some form of volume targeting is superior to pressure targeting. I think the evidence base for high frequency ventilation is primarily for rescue therapy. There have been some studies that have looked at using high frequency as a primary strategy, but they weren't very good studies because the comparison group wasn't volume targeted, wasn't even assist control targeted. It was SIMV or IMV, which clearly are not very good modes for a sick baby. So I think that at this point, high frequency should be reserved for rescue therapy. Okay. Nuria. Sí. Bueno, el doctor menciona que si comparamos lo que es el volumen objetivo, el volumen garantizado con el de presión, tenemos suficiente evidencia que puede concluir que todos estos volúmenes son superiores a las presiones. Disminuyen tanto el tiempo en la ventilación, disminuyen la incidencia de enfermedades pulmonares, de la severidad en alguna enfermedad neurológica o de complicaciones neurológicas. Lo que no han comparado es las diferentes opciones de volumen. No se ha realizado esta comparación. Él cree que la evidencia de cuando tienen un flujo alto es utilizado para la respiración de rescate. En aquellos bebés que tengan algún problema agudo, se puede utilizar este tipo de ventilación.
hay una evidencia donde se utiliza como una estrategia principal, pero menciona que el estudio no fue bueno porque no se utilizó un grupo de control específico y los modos de ciclado tampoco eran buenos para los bebés. Entonces, él piensa que no se puede sacar información como tal de esto porque no es tan confiable la información. Excelente. Otra pregunta que está entre las preguntas del público es acerca de si usted considera que si seguimos los 10 mandamientos de la ventilación mecánica, esto pudiera tener un impacto en la displasia broncopulmonar. Dr. Dunn, what do you think if we follow the 10 commitment of on mechanical ventilation? Is we have any impact in the bronchodysplasias pulmonar? Very good question. And I don't know quite how to answer that. I think that bronchopulmonary dysplasia is likely to be with us as long as we continue to treat very premature babies. I think the observation of Dr. Job a number of years ago showing us that the new bronchopulmonary dysplasia is really arrested alveolar development and occurs even in babies who have minimal ventilator requirements. But I do think that we should be very careful that we don't cause ventilator-induced lung injury by excessively ventilating babies who perhaps could get by on lower settings. And I think one of the themes that I tried to stress this evening is, yes, the baby may need significant support in the beginning, but we need to recognize when the baby is getting better and to back off as quickly as possible. Es una muy buena pregunta y no sé específicamente cómo responderla. Creo que la displasia broncopulmonar es probable que continúe con nosotros mientras nosotros continuemos tratando prematuros. La observación que hizo el doctor Job hace muchos años nos mostró que la nueva displasia broncopulmonar es un atrapamiento alveolar, incluso en aquellos bebés que tienen unos requisitos mínimos para utilizar el ventilador. Yo creo que lo importante es que nosotros tenemos que tener cuidado de no ocasionar una lesión pulmonar al sobretratar a los bebés, al darle los valores máximos, por decirlo, en ventilación, cuando pueden tener solo requisitos mínimos. Y sobre todo debemos reconocer cuando el bebé está mejorando y hacernos para atrás, irle bajando al ventilador poco a poco. Usted acaba de mencionar algo muy interesante y su frase yo creo que se rescata en términos de que en cuanto uno intuba un paciente, uno de los objetivos es cuando comenzamos a extubarlo, prácticamente desde que lo intubamos, ¿sí? Otra de las preguntas que vienen ahí es acerca de si usted quisiera sugerir un orden de qué parámetros debemos de disminuir en el destete, ¿cuál sería? Dr. Dunn, is you would like to suggest what is the order to decrease all the parameters of the ventilator? For example, maybe the PEEP, maybe the PEP, maybe the cycles. What is the order that you suggest for us to begin in the web? That's a wonderful question. And my approach has always been to reduce the most potentially harmful parameter first. So if the baby is requiring a high peak pressure, that should be reduced. If the baby is requiring very high concentrations of oxygen, try to reduce that. If the baby is showing signs of good spontaneous breathing, decrease the rate. And again, I will not prescribe a specific pattern of weaning because every baby is different and every baby has
a different need. Thank you so much, Dr. Don. I have another question. Yo tengo otra pregunta. ¿Cuál es su opinión acerca de cuál es el mejor momento de inicio de esteroides para el destete? I have another question. What is your opinion about what is the best moment to use steroids in the weaning process? Yeah, I wish I had the answer. I think that we just have not yet found the most appropriate timing, the most appropriate dose, the most appropriate duration of therapy. So I wish I could answer the question, but I don't think we have the right answer. I think that steroids really should be reserved for babies who have been difficult to wean, babies who are probably more than 4 weeks of age. But again, and I think it's very interesting, the best study that was designed to look at this was the DART protocol from Lex Doyle. And I frequently on rounds, I'll hear the fellows or the residents quote the DART protocol. And I have to remind them that the DART trial was terminated for a number of reasons, never achieved its endpoint. And so we don't really know whether this was an effective approach to take or not. So I think we really still need to study this further. I think that, steroids are what we call double-edged swords. They are very potent anti-inflammatory agents, and inflammation is certainly a major pathophysiologic feature of bronchopulmonary dysplasia. But steroids are also very potent inhibitors of DNA synthesis. And the one thing that we try to get all of our babies to do is to grow normal lung tissue. And that's very hard to do if there's a lot of steroid on board. So I think the jury is still out. Bueno, respondiendo a la pregunta anterior sobre los parámetros, el doctor comenta que su abordaje siempre ha sido reduciendo el parámetro que haya causado más, o sea, que sea más dañino primero. Entonces, si el bebé vemos que requiere un PEP elevado, muy elevado, entonces este sería lo primero que vamos a reducir. Si el bebé está utilizando niveles de oxígeno muy elevados, este sería el que vamos a reducir. Si el bebé muestra señales de que ya tiene un buen esfuerzo respiratorio, pues lo que inicialmente reduciríamos sería la tasa. Nuevamente menciona que no prescribe como tal los pasos porque cada bebé es diferente. Y sobre el uso de los esteroides, también muestra que lamentablemente no tiene la respuesta, que creo que todavía no sabemos cuál es el tiempo apropiado, ni la dosis apropiada, ni la duración apropiada, ¿no? Le gustaría responder, pero pues no cree que tenga la respuesta. Lo que sí menciona es que los esteroides deben ser reservados para aquellos casos que sean difíciles, aquellos donde los bebés sean mayores de 4 semanas. Menciona también lo que es el protocolo DART y que frecuentemente en las visitas médicas lo escucha, que lo hablan otros médicos o los residentes. Y tiene que recordarles que el ensayo fue terminado por muchas razones. Nunca llegó a su objetivo, entonces no sabemos si funciona realmente. Tenemos que investigar más, pero los esteroides son espadas de doble filo, ¿no? Son antiinflamatorios muy potentes que nos ayudan con estas enfermedades pulmonares que presentan los bebés, pero también inhiben a nivel del ADN. Y esto es muy importante porque si lo que queremos es que nuestros bebés crezcan, que tengan mayor tejido pulmonar y le estamos dando un esteroide que va a inhibir este crecimiento, entonces es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta. Okay. La última pregunta por cuestiones de tiempo, ¿sí? Y que resume algunas de las preguntas porque hay muchísimas en la lista y en lo que está, es acerca de cuál es la opinión acerca de la cafeína y el destete en la ventilación. Dr. Baum,
there are a lot of questions more about, but one question that I feel is important. What is your opinion about caffeine and weaning process? Do you think we have to use caffeine after weaning, beginning the weaning, or maybe 2 or 3 days? What is your opinion about the caffeine? Our practice is actually to start caffeine on the first day of life in ventilated babies. And we do this for a couple of reasons. I think the CAP trial has certainly established the safety of caffeine in our population. There was a reduction in bronchopulmonary dysplasia in babies that were treated with caffeine. It's not clear whether that was a true result or an epiphenomenon because the study wasn't powered to look at bronchopulmonary dysplasia. But we also use patient-triggered ventilation. And since caffeine is a stimulant to breathing, we feel that it's probably a good thing to do. It allows us to wean the ventilator more rapidly because the babies are triggering more frequently. And we usually will continue it until the baby is about 34 weeks gestational age. La cafeína se utiliza en nuestra práctica, de hecho, desde el primer día de vida de los bebés que están en ventilación, por varias razones. Ahí el ensayo de la cafeína ha demostrado lo seguro que es en nuestra población, incluso con reducción de la displasia broncopulmonar. No es claro si el efecto de esta reducción fue específicamente la cafeína por el método del estudio, pero se ha utilizado, se ve que ha tenido buenos efectos. Creemos que la cafeína es buena, sobre todo por los bebés en los que están haciendo que generen estos esfuerzos respiratorios más rápido, por lo cual es más fácil quitarlos de los ventiladores. Bueno, pues por obviedad de tiempo creo que tenemos que darle las gracias al doctor. Hay otras preguntas que me parecen interesantes que yo creo que vamos a tratar de enviárselas al doctor para ver si podemos obtener una respuesta. Dr. Don, thank you so much. We have a lot of questions about the highest of the, for example, what happened with the ventilation in Cusco, that you have a lot of altitude. And there are another question that I think is so important to talk about that. I promise I will send you an email, and maybe I would like to hear and read your answers, because I promise there are a lot of questions. What is the relation between lipids and ventilation? I think so is another really good question, but we have almost finished the time. I really have to say thank you so much. You are my hero. I tell in front of all of them. Thank you so much to have this opportunity, and thank you, Nuria, for the translation. Yeah, it has been my pleasure, and I hope we can do this again in the near future. And yes, Norla, thank you so much for your translation. Thank you, doctor. El doctor menciona que muchas gracias, fue un gusto. Espera que podamos continuar haciendo esto en el futuro.